nos propone el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 23 al 30. Y dice así: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió: les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las cosas que me trae al corazón esta palabra en mi eco personal es especialmente esto de lo último, ¿no? Y que tiene que ver con esa pregunta, dice, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y llama la atención porque Jesús al final dice: muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. ¿Y esto qué significa? Esto significa que de alguna manera nadie puede decir: puedo vivir una vida totalmente relajada y hacer lo que quiera porque total ya estoy salva, ya estoy salvo, porque la misericordia de Dios es muy grande, porque el amor de Dios es infinito, y bueno, yo ya me creo salvo, o yo creo que estoy haciendo todas las cosas bien y sigo para adelante, y, y todo está tan bien en mi vida que a veces no tengo ni necesidad de confesarme. Todo tan bien, todo tan bien. Hay personas que pasa y que uno se encuentra en la vida con personas que les cuesta mucho reconocer sus pecados. No saben, no tienen conciencia de pecado, no pueden ver su pequeñez, no pueden ver su pobreza, les cuesta muchísimo. Y yo creo aunque tuve que trabajar mucho todo este tema por mi historia personal, el tema de la culpa, ¿no? De decir, a ver, ¿qué pasa, Señor? Que si alguien se cae en un pozo a 1000 metros o a 100 metros de donde yo estoy, yo siento que yo tengo la culpa. ¿Por qué? Una conciencia un poco escrupulosa, bueno, que tuvo que ser muy trabajada por el tema de las culpas, por las experiencias desde el génesis de mi vida, o sea, desde el vientre materno, desde la misma concepción. Entonces, muchas cosas que las traemos desde ahí pueden determinar decisiones o formas de nuestro carácter en la vida futura.
eh, y actitudes, tendencias, bien, como la tendencia a la culpa, por ejemplo. Pero en la conciencia de que esto es así y en la relación con Dios, en el vínculo con Dios, en los encuentros personales con Él, el Señor nos va mostrando nuestra vida, va iluminando nuestra vida y nos va prestando sus ojos en la medida en que podamos nosotros, dentro de nuestra capacidad del momento, atender esas partes nuestras que tienen que ser corregidas. Y el Señor nos va mostrando de a poco quiénes somos, qué necesitamos cambiar. Y también nos muestra nuestras fortalezas. Pero es todo un camino que dura toda la vida. Yo me acuerdo que hacía unos años atrás pensaba y decía, bueno, Señor, ya está, con esto, mirá, si me banqué esto, si lo pude superar a esto, ya está, ya puedo con todo. Y después se venía una peor. Y decía, bueno, ya está, ahora pasé esta, ya lo superé, ya está. Si pasé estas dos cosas, ya está, ya puede venir cualquier cosa que no. Y se venía otra peor. Hasta que un día comprendí de a poco, ¿no? Todo como un proceso, pero un proceso de fidelidad al proceso, en el que en esa perseverancia de seguir las huellas de Jesús, el Señor nos va mostrando poco a poco todas las cosas de nuestra vida que necesitan cambiar y que son muchas, muchas, muchas más de las que nosotros creemos. Y mientras más seguimos en el camino del Señor y unidos a Él, más vamos agudizando la vista y las cosas se van mirando cada vez con más agudeza, fineza. Es como que todo, primero es como que pareciera como que está todo bárbaro y que hay que cambiar unas pequeñas cosas o lo más grande que vemos, pero después vamos viendo que este arte de la vida y este arte del amor es muy exigente y es un diamante en bruto que hay que pulir. Pero para pulirlo es un trabajo de toda la vida. Porque amar a la manera de Jesús con esa perfección, que es un amor capaz de dar hasta la vida, no sé si alguno de nosotros es capaz de hacerlo. Quizás a veces, como decimos siempre, ¿no? Capaz que por un ser querido sí, pero ¿somos capaces hoy de dar la vida por los demás, por aquellos que no conocemos también? ¿Mm? Hay muchas formas de dar la vida. Hoy abundan mucho los Poncio Pilato, ¿no? Los que se lavan las manos. Abunda muchísimo, porque a la hora de comprometernos, el compromiso es algo a lo que todo el mundo hoy huye, o casi todos, o muchos al menos, huyen de todo lo que es compromiso. Porque comprometerse con algo o con una obra, con una misión, eh, significa lidiar con otros seres humanos que son distintos a nosotros, que pueden pensar distinto a nosotros y podemos llegar a tener muchos problemas. Es el arte de la vida, de aprender a vivir la vida, aprender a lidiar con el que piensa distinto, pero lidiar desde el amor. Y eso no es fácil. Imagínense que ni siquiera es fácil con dos personas que supuestamente juraron amarse toda la vida, como los que deciden casarse por amor, y la convivencia muestra las hilachas de cada uno, y no estamos a veces dispuestos a, a lidiar o a ser condescendientes, o a veces negociar buenamente, ¿no? En el buen sentido.
formas, ¿no es cierto? Para no ningunear ni para no anular a una persona para que sea según yo, a mi imagen y semejanza, sino que entre ambos podamos construir un yo de dos, eh, un equipo verdaderamente, en donde los dos tiramos para adelante. Es tan difícil eso y hay tanto miedo a eso. Preferimos la vida como que yo no quiero ceder en esto, no quiero ceder en aquello, el otro tampoco, y ahí se vienen los grandes problemas. En fin, no son fáciles las relaciones humanas. Y si no son fáciles con aquellos que elegimos amar, mucho menos son fáciles con aquellos que nos une a lo mejor un proyecto, un trabajo. ¿Mm? Entonces, ahí más vale, bueno, nos cuidamos hasta cierto punto, o podemos llegar a darnos por vencido, tirar la toalla y retirarnos, o armar una guerra entre bandos o entre dos personas, buscando que se haga la voluntad propia, ¿sí? Entonces, nadie o pocos están dispuestos a dar la vida, al compromiso, a luchar por ese bien común que queremos para nosotros, para nuestras familias, para un país, para el mundo. Pocos estamos dispuestos a dar la vida. Pocos. Sin embargo, sería lo más lindo, ¿no? Y, y con esto de las peleas, de cómo surgen, obviamente que es porque uno cree que tiene la razón. Se da en una pareja, en un matrimonio, se da en una familia, entre hermanos, entre padres e hijos, se da entre vecinos, se da entre compañeros de trabajo, entre compatriotas, entre ciudadanos. ¿Mm? Cada cual quiere tener la razón. No nos sabemos amar, no sabemos de amor, no sabemos. Por eso cuando llegue al final de la vida, ¿cómo será ese juicio personal? ¿Cómo será? ¿Dónde estaremos? ¿En qué puesto estaremos? ¿Seré de esos en que he cedido mucho, no he tenido grandes logros, he sido un fracasado o una fracasada, pero para Dios estaré dentro de los primeros para Él? ¿O seré de aquellos que consiguió todo lo que quiso, ganó todos los honores, los primeros puestos, pero después cuando estemos ante el Señor vamos a querer pasar en primer lugar y los angelitos nos van a decir, no, para que tiene que venir todavía este, tiene que pasar primero este, tiene que pasar primero el otro, y quedamos en el último lugar. ¿Cómo estamos con eso del amor? Pero del amor al estilo de Jesús. ¿Mm? Después me gustaría aclarar algo que acá parece de locos, ¿no? Dice, les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Bueno, antes se movilizaban así, ¿no es cierto? Con camellos, entre otros animalitos. Y
el ojo de una aguja no se refiere, porque es totalmente imposible, a una aguja. Antes los pueblos, las ciudades, se rodeaban con muros, estaban rodeadas con muros para protegerse de los que venían a atacar, pueblos extranjeros, que querían conquistar ese pueblo, tomar esa ciudad o ese pueblo, ese poblado. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacía un muro y las puertas para entrar a la ciudad eran muy pequeñas, muy bajitas, de tal manera que si querían pasar por esa puerta, tenían que bajarse del camello o bajarse del caballo en el que estaban para poder pasar, y tenían que agacharse. Y eso es a lo que se llamaba el ojo de la aguja. Era la puerta por donde entraban. Bueno, o sea que había que hacerse muy pequeñitos para poder entrar. Y en el reino de los cielos es también un poco así. Tenemos que hacernos pequeños para poder entrar en el reino de los cielos. Y uno se dice, ¿y quién podrá hacerlo a eso? ¿Quién podrá hacerlo? Para el hombre es imposible, porque el hombre es muy orgulloso, porque el hombre no sabe de achicamientos, de pequeñez, le cuesta muchísimo. Acá habla de los ricos, que tienen su seguridad puesta muchas veces en el dinero, que depende del dinero que tienen, dependen su seguridad y su felicidad. Sin embargo, pueden estar seguros para una vida tranquila y cómoda, pero no sabemos, más de una vez, de lo que menos gozan es de felicidad. Entonces, para ellos ganarse el reino de los cielos, que es la felicidad misma, es mucho más difícil, porque tienen toda su confianza no puesta en el Señor. Ellos capaz que de la boca para afuera digan: Jesús, en vos confío, pero en su corazón capaz que lo que sea que digan es: dinero santo, en vos confío. Grandes pertenencias y posesiones, en ustedes confío. Y no en el Señor, no en el Dios de la vida. Entonces, hay cosas que son muy difíciles de cambiar. Y solamente el Señor puede dar vuelta a todo. Y esta última idea, más de una vez uno se pregunta o está ante una situación, pensemos en la Argentina, por ejemplo, una situación familiar, algo que es imposible, que lo vemos como imposible. Esto no tiene vuelta, no hay posibilidades de que esto cambie, no la hay. Está todo tan complejo, todo ha hecho tantas, se ha ramificado por tantas partes, se ha complejizado tanto, complicado tanto, que no hay salida humana. Pensando en un país, la corrupción, los narcos, la pobreza, las deudas. ¿Cómo se hace sacar este país adelante? Para el hombre es imposible, pero no para Dios. Para Dios no hay imposibles. Dios puede sacar a nuestro país adelante. Dios puede sacar
sacarnos de ese problema familiar adelante. Dios puede reconciliarnos con personas con las que estábamos o estamos distanciados, peleados, mal. Él puede hacerlo porque Él hace nuevas todas las cosas. Él nos puede regenerar, nos puede recrear. Él puede hacer todo nuevo. Todo. Empezar de cero. ¿Somos capaces de creer en Él? ¿Pedirle esa ayuda? Señor, quisiera. Todo depende de nuestra fe, de nuestra valentía, para poder decir verdaderamente ante cualquier situación, yo no puedo, pero vos, Señor, lo podés todo. Vos, Jesús, lo podés todo. Dios Padre, en el nombre de Jesús, en el Espíritu Santo, todo lo pueden, todo, todo. Me queda solamente pedir al Señor la gracia, a la Santísima Trinidad, la gracia de poder vivir mi vida en el amor de Dios, no porque quiera ser la primera, sino porque quiero alegrar el corazón de Jesús y quiero darle sentido a mi vida, el sentido para el cual fui creada, sino qué sentido tiene vivirla. ¿Por qué me voy a conformar con una mediocridad de vida cuando fui llamada a la santidad y la santidad es posible? Con Dios, de la mano del Señor, pidiéndole a Él la gracia. Señor, no puedo con esto, verdaderamente no puedo. Y el Señor viene cuando le entregamos algo que parece totalmente imposible. Y abre una puerta, y abre un camino, y viene una gracia, y viene una bendición. Y las cosas cambian. Todo cambia. Y la voluntad de Dios se cumple. ¿Y qué necesita el Señor para eso? Que yo le crea y que le entregue la situación. Y que le confíe mi pobreza, mi nada. Y le diga, yo no puedo, pero vos sí, Señor. Te lo entrego. Y en ti espero. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Gracias, Señor. Amén. Bendito seas. Sí creo, Señor, en ti. Bendito seas.